Bueno, quisiera presentarles a los invitados de esta noche. Me acompaña Kennedy Bolívar, abogado, analista político, presidente de Movere, Movimiento Venezolano en Apoyo a la Resistencia desde el Exilio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable, gracias por la invitación, María. Nos acompaña también Willy Lora, analista político, además periodista. Ustedes lo conocen perfectamente bien de haber estado en otras ocasiones también, al igual que Kennedy, en el programa. Gracias, Willy, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Qué gusto estar contigo y con tus invitados. Bueno, aprovechando que te tenemos en pantalla y que Kennedy está aquí a la derecha del padre, como se suele decir, en este caso de la madre, quisiera comenzar contigo con esta ruleta y con esta especie de montaña rusa de la que estamos hablando. Vamos a ir concretamente al tema de los famosos vuelos de deportación después de que el presidente invocara esta ley de 1798. ¿Tiene o no tiene un juez federal la potestad de poder bloquear una orden presidencial en este contexto? Bueno, yo creo que ese es el gran debate, si puede o no. Yo creo que obviamente va a terminar en las manos de la Corte Suprema. El problema que tiene ese juez es simple. El presidente de los Estados Unidos ha invocado una ley, que es una ley, aunque sea de 1700 tanto, pero es tan vieja como la Constitución de los Estados Unidos, que tiene una validez como ley. Y obviamente se designó a miembros del Tren de Aragua, igual que los cárteles de México, como grupos terroristas. Y la administración tiene una guerra abierta en contra del terrorismo global. Entonces creo que el presidente, dentro de sus capacidades, ha tomado estas decisiones. Recordemos que es el jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, son vuelos militares. Entonces solamente hay que pensar de que un juez tenga, en caso de algún conflicto, la potestad de decirle al presidente de los Estados Unidos: mire, usted tiene que girar ese portaaviones porque me dicen que no le gusta por dónde van, dónde se va moviendo, qué ataque va a lanzar. Es obviamente una cuestión de separación de poderes, y este juez, como otros que ya hemos visto en varios casos, se han puesto a la disposición de querer impedir el trabajo del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. O sea, es algo que ya la Suprema Corte lo ha hablado, lo ha dicho, y es importante de que esa separación exista. Si no existe, entonces ¿para qué se eligen los presidentes? También un tema de los derechos de los indocumentados que se han enviado a El Salvador y son indocumentados, ya como tú decías, de la Mara Salvatrucha, son miembros del Tren de Aragua. Entonces son decisiones que toma el presidente de la República de los Estados Unidos basado en seguridad nacional, y esas decisiones se están moviendo y se están haciendo a través del Departamento de Seguridad Nacional y del CBP, o sea, de la patrulla fronteriza. Entonces yo creo que es importante ver hasta qué punto este juez está dispuesto a llevar una pelea con el Ejecutivo, y como tú decías, ya hay miembros de la legislación que están pidiendo y están buscando la manera de hacerle un juicio político, porque si no se define, Marian, si no se define la separación de poderes claramente, claro, como está en la Constitución, y los jueces entonces estarían tomando decisiones por el Ejecutivo, primero, ¿para qué se eligen los presidentes? Y segundo, las Cortes no tienen la facultad de ser el Ejecutivo. Entonces yo creo que la Corte Suprema al final va a prevalecer en esta separación de poderes, que son las bases de la democracia de los Estados Unidos, y esto va a seguir siendo este pleito de jueces liberales en estados liberales en contra del presidente de los Estados Unidos. Entonces, es que ese es el gran dilema, que venimos de un contexto, además, donde por 4 años hemos visto, y perdóneme que se lo diga así, pero no me estoy tirando a la piscina sin agua, a los hechos me remito, una politización auténtica de la justicia, donde se utilizó esa justicia y esos jueces a los que hacía alusión Willy, para poder perseguir al entonces candidato a la presidencia, Donald Trump. Ahora, como presidente, uno pensaría que esto, bueno, ya ha cesado, y sobre todo después de las elecciones, que yo creo que sería la gran moraleja de toda esta historia, que el pueblo americano ha dado el 5 de noviembre en las urnas diciendo: basta, no queremos más, queremos un cambio, queremos apostar por ese cambio. Aún así, todavía en este contexto, los jueces liberales, y en este caso un juez que está designado appointed por Barack Obama, es el que toma esta decisión de ACLU. Que es muy controversial, porque como dice Willy, ahora lo que se pone en entredicho es cuál va a ser el poder que tiene un presidente frente al bloqueo que pueda seguir recibiendo por parte de estos jueces, cuyas financiaciones a veces de sus propias campañas a la judicatura están pagadas, o ellos mismos pagan al Partido Demócrata. Sí, yo creo que, bueno, me hago eco de las palabras que decía Willy también. Yo creo que es muy importante, primero que nada, tener en cuenta la separación de poderes, que en todo Estado de Derecho debe reinar, y sobre todo en Estados Unidos, un país de primer mundo,
además con instituciones sólidas. Pero hemos visto que durante 4 años también una administración que maniobró de alguna manera con todas las instituciones, sobre todo la de justicia y sobre todo aquellos organismos federales donde entraba el FBI, la DEA y otras organizaciones, pero sobre todo el escándalo del FBI, donde vimos que habían investigaciones que acá se hicieron de manera intencional, sin ningún basamento desde el punto de vista legal y desde el punto de vista probatorio. Entonces, yo sí creo que necesariamente la Administración de Justicia debe pasar por una limpieza total de una cantidad de jueces, no solamente porque los jueces están para impartir justicia, no para oponerme a lo que diga el presidente. Y la justicia, evidentemente, está alejada de lo que pueda en algún punto nada más garantizar o si hay derecho o no hay derecho, si es algo justo o no es justo. Y que es hilar muy fino, porque esto puede traer un problema también de competencia en cuanto a lo que es dos poderes tan importantes como es el Ejecutivo y el Judicial. Pero también no podemos olvidar el Legislativo. El Legislativo también ha sido uno de los que ha obstruido muchas veces acá proyectos de ley en los cuales han sido... que como no tienen intereses para algunas minorías, entonces vienen y se oponen y terminan obstruyendo lo que es este tipo de proyectos de ley. Es una carrera muy complicada, muy dura, Marian. Yo no la veo tan fácil como abogado. Además, me preocupa hasta qué punto las competencias de un presidente pueden ser limitadas por cualquier juez o si es la Corte Suprema la que realmente Yo creo que como Willy debe ser al final la Corte Suprema la que... Exactamente. Pero ya la Corte Suprema dijo que en ciertos temas la opinión del presidente prevalece. Claro. Y hay un problema también que tenemos que verlo. Cada vez que se presenta una situación desde el punto de vista legal, entonces dependiendo del presidente que esté, entonces yo me voy a dependiendo del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado evidentemente, si me escogen a mí como juez demócrata y yo estoy en California, evidentemente yo voy a presentar una demanda en California. Aparte, miren, está muy bien velar por los derechos humanos de todo el mundo, yo no digo que no. Yo estoy absolutamente en contra, abiertamente en contra de estas organizaciones de repente de derechos humanos para quienes los derechos humanos son limitados, tienen límite. O sea, no se preocupan de la señora en El Salvador a la que le han violado a su hija, a la que le han quemado a su hija, a la que han secuestrado a su hijo para hacerle parte de las maras, al señor de la tiendita que tiene que cerrar su tiendita porque no le da para pagar la coima que le exige la mara. Es decir, no se ponen nunca en las verdaderas víctimas, sino en el derecho de los victimarios. Y desde sus despachos de Washington, bien calentitos todos, muchas veces sin haber pasado ni siquiera por muchos de estos países, ni conocer el contexto, porque para eso tienen segundos de a bordo y terceros de a bordo y cuartos de a bordo que lo hacen por ellos, toman las decisiones entonces de abogar por. Yo quisiera que alguien sobre la faz de la tierra, y reitero esta pregunta de la misma manera, me dijera qué hay de mal en limitar. Ojo, no estoy hablando de mandarle al CECOT a personas inocentes, pero me imagino que esta administración ya ha pasado precisamente por ese filtro para meter de esa manera en esos vuelos a estos individuos, que El Salvador además estaba algunos de ellos incluso esperando para poder ser extraditados y continuar con sus investigaciones. Que alguien me diga qué hay de malo de sacar esas manzanas podridas de un contexto donde están haciendo daño no solamente al público en general, sino a los propios inmigrantes cuyos nombres se están viendo mancillados precisamente por ellos. Vamos a ver qué fue lo que dijo Tom Homan. The people of this country mandated President Trump deal with the border crisis, deal with illegal immigration, and deal with illegal alien crime, and that's exactly what we did. We removed terrorists. That should be a celebration. We removed terrorists from this country, and I stand by what the president did. I support 100%. Es que eso debería ser realmente el contexto. Si estamos buscando que se apoye y que se respete el nombre de comunidades como la venezolana, que tantas cosas buenas ha hecho realmente en este país, gente trabajadora que ha venido con un estatus temporal, que están tratando de salir adelante, y te encuentras a esta gente y después confusiones como la que tuvo la propia secretaria de Seguridad Nacional, la señora Kristi Noem, que dice que todo el mundo era. Claro, hay que tratar por eso de limitar los que son malos y permitir dejar el camino libre para los que sí son buenos, para que se vea el panorama de otra manera, Willy. Sí, claro. O sea, yo creo que hay dos cosas importantes de entre todo lo que ustedes han dicho y el abogado
también. O sea, el tema es, Marian, que recordemos que en los últimos 4 años se trató, utilizando todas las agencias del gobierno, todos los recursos del gobierno, de impedir que el presidente Trump llegara a la presidencia, inclusive a tratar de encarcelarlo. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Trump sale elegido. ¿Qué es lo que le queda al partido que ya entendemos tiene la aprobación más baja en los últimos 50 años, como hemos visto en las últimas encuestas? Lo único que le queda es utilizar estos jueces que son jueces partidarios, que ese es el problema con los jueces federales y distritales, como decía el abogado, que no se apegan a la Constitución y a la ley, se convierten en activistas políticos y lo que tratan ahora de hacer una oposición directa al presidente utilizando jueces de estados altamente liberales. Eso es un gran problema. El segundo tema, como decía el zar de la frontera, es que están sacando del país personas que todo el mundo debiera estar celebrando, que son personas que no traen absolutamente nada nuevo ni bueno a las comunidades. Pero sin embargo, ya vemos por qué, sin pensar o pensando de una manera directa, se le está oponiendo y hay una oposición fuerte. Porque la idea es no ver si es bueno o si es malo, es que hay que hacer una oposición al presidente, no importa lo que haga, aunque sea en beneficio del país. Y ese es el gran error. Y estos grupos de protesta que hemos visto y demás que son organizados, que son financiados, recordemos, para que la audiencia entienda, que mucho del dinero de USAID lo que hacía era que se utilizaba tal vez un 10%, máximo un 10%, como salió un reporte del Congreso el otro día, más o menos un 10% se utilizaba para lo que se había asignado este dinero. El otro 90% se iba para pagos de NGOs, para pagos de dirigentes de estas organizaciones que lo que hacían era que donaban ese dinero de regreso al Partido Demócrata y a políticos de ese partido. Entonces era una manera como de un lavado de activos que tenían utilizando NGOs y ese dinero de USAID para financiar todo este tipo de cosas y todo este tipo de operaciones. Entonces, esa es la limpieza que se está haciendo. Por eso la gran protesta en contra de esas cosas y por eso un ataque directo al presidente a través de los jueces federales, del distrito, de estos estados liberales para tratar de pararlo. O sea, ni siquiera es pensar en el bienestar de las comunidades, en sacar personas que tienen récords criminales en los Estados Unidos, sino no, hay que oponerse al presidente, no importa lo que hagan, y hay que oponerse a Elon Musk. O sea, hay que oponerse a la persona que está saneando el gobierno, a la persona que le ha dicho al gobierno, porque él no toma decisiones, él le presenta un informe diario al gobierno de todo lo que está haciendo dentro de los ministerios y el presidente toma las decisiones. Entonces, en vez de celebrar y de ver las cosas y el ahorro que se le está haciendo a un país que va en camino a la bancarrota, no hay que hacer una protesta, hay que hacer una oposición de frente al presidente y al gobierno en detrimento del resto del país. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con lo que dijo Jorge Rodríguez, uno de los ases del chavismo sobre estas deportaciones. Ahora dice que ellos lo quieren en Venezuela. Oiga, lo que dije Diego, pero volvemos enseguida con nuestros invitados.